¿Qué se podría hacer a nivel de juventud, de niñez incluso, para que tengan una curiosidad por querer mejorar su entorno? ¿Cómo logramos la cohesión social? Basándonos en nuestra cultura. Cómo la identidad cultural es algo que subsana un país. Según su opinión, ¿cuál era el rol que han jugado en el último tiempo los medios de comunicación en cómo nos hemos relacionado como personas entre nosotros, con desconocidos o con personas que son de distintas realidades socioeconómicas? La historia, cómo nos afecta en que podamos ser un país unido, un país donde todos nos respetemos y seamos justos. La cohesión social, aquello que se relaciona con los lazos sanos que establecemos con otros o con la identificación en la sociedad en la que vivimos orientada hacia el bien común, ha sido históricamente baja en Chile. Lo que preocupa porque sociedades más desarrolladas presentan más altos niveles de cohesión social e incluso la salud mental se puede ver impactada por ella. El bienestar individual y colectivo se relaciona con los niveles de cohesión social y de hecho ha sido un término que ha aparecido indirectamente en los distintos capítulos de esta temporada aquí en Hablemos de Chile. Por eso hoy, en el último capítulo de esta tercera temporada, cohesión social es el tema protagonista de Hablemos de Chile. De cohesión social hablamos en este capítulo junto a Daniel Miranda, doctor en Sociología, académico de Psicología de la Universidad de Chile, investigador del Centro COES, que estudia el conflicto y la cohesión social. También con Katia Araujo, doctora en Estudios Americanos, investigadora del Instituto de Estudios Avanzados IDEA-USACH y directora del NewMap, que es un núcleo que estudia individuos, lazo social y asimetrías de poder. Y también con Paula Luengo, que es doctora en Psicología, académica de Psicología de la Universidad Católica y directora del programa Procívico de la Universidad Católica y el Centro COES. Esto es Hablemos de Chile. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al último programa de esta temporada de Hablemos de Chile, la tercera. Hoy vamos a conversar, como decía en la introducción, de este tema que ha estado bordeándose, permeando cada conversación que hemos tenido y que tiene que ver con la cohesión social. Para entender bien qué es la cohesión social, nuestros índices, cómo fortalecerla, dónde están las oportunidades, estamos con Daniel, con Katia, con Paula. Muchas gracias a los tres por estar acá. Y lo primero que voy a partir preguntando son sus definiciones y sus diferencias también en las definiciones de cohesión social. Daniel, ¿qué es cohesión social? Bueno, muchas gracias por la invitación. La definición de cohesión social es bien como disputada al respecto. Una definición que a mí me gusta tiene que ver con la capacidad de una sociedad de producir como tres grandes aspectos o dimensiones que uno puede describir en esto, como lazos igualitarios, lazos como de buena calidad. Esa es una gran dimensión que puede ser caracterizada, por ejemplo, en los niveles de confianza, en el otro generalizado, pero también las personas como, que conocemos más directamente. También una dimensión distinta de esto tiene que ver con el grado de apego o legitimación de las instituciones, o grado de validación o legitimación como de la sociedad en general en la que vivimos, como identificación con la nación, por ejemplo, identificación con los barrios. Ajá. Esa es una dimensión. Y una tercera dimensión que se describe típicamente es la capacidad de orientarse o producir personas orientadas al bien común. Y esto tiene que ver con participación comunitaria, con el apego a las reglas y las normas como que la sociedad misma se ha dado, y finalmente la participación cívica o política. Eso son como los tres grandes aspectos que típicamente se discuten. Súper, porque partiste diciendo es una definición bien disputada, y yo sé que aquí Katia tiene también sus disputas con las definiciones respecto de cohesión social. Entonces, Katia, dime para ti cómo se entiende y a partir también de los estudios que tú has hecho, cómo ha ido transitando el término. No, yo tengo algunas diferencias con el término cohesión social, no con el problema que está detrás, porque cohesión social trata de aprender un fenómeno social. Tengo dificultades con el concepto porque cuando uno habla de cohesión social hay algo como normativo, algo de como cómo deberían ser las cosas, y además la idea de que todos deberíamos como
cohesionarnos. Promover la estar cohesión social. Estar juntos, ligados, y hay algo de homogeneización que también trae a veces el término. Entonces yo prefiero traducir ese problema que está detrás de, ¿no?, diferentes conceptos, pensando más bien en que el problema principal es cómo se coexiste en una sociedad, cómo una sociedad logra mantenerse como tal y logra mantenerse de una manera que sea virtuosa para la propia sociedad en su conjunto y también para sus miembros. O sea, porque no es como dado que la sociedad vaya a continuar, no es dado de que el camino que tome una sociedad vaya a ser beneficioso para cada uno de sus miembros o para los colectivos que la componen. Entonces, me parece que es más interesante para mí abrir la pregunta en términos de cómo se organiza esta coexistencia social, cómo se da la convivencia social, y en esos términos, por supuesto, hay dimensiones que siempre participan. Son importantes para, como se ha dicho, la salud mental, para el bienestar de las personas, por supuesto, pero también son esenciales porque si no, no logras coordinar acciones, ¿no? Cuando yo paro en la luz roja y el otro sigue y permito que la vida social continúe. O sea, son cosas simples, pero que permiten que la vida social continúe y que eso funcione. Entonces, para que tengamos una vida, una coexistencia, que sea una consistencia virtuosa como sociedad, por supuesto, no vamos a estar todos de acuerdo. Son sociedades plurales, hay conflicto, hay diferencias, hay tensiones, pero hay como mínimos que hacen posible este camino relativamente virtuoso donde las personas que vivimos ahí podemos reconocernos, podemos participar en construir esta vida social relativamente y esta articulación relativamente virtuosa. Entonces, prefiero hablar de lazo social y en ese sentido hablar, claro, de coexistencia social. Coexistencia social, ya, perfecto. Pero entendemos más o menos que estamos hablando de lo mismo, solo que con términos quizás que se han utilizado más tradicionalmente para identificar un fenómeno, también probablemente relacionado con la idea de sociedad del siglo XX, probablemente, que hoy está en tránsito. Entonces, cohesión social, coexistencia social, cómo convivimos. ¿Y cuáles son los aspectos individuales que participan de esos fenómenos? Y te lo pregunto porque ya adelantábamos un poco también, y Katia lo menciona. Una cosa es la sociedad, pero a nivel personal, ¿cómo impacta también si esos lazos de coexistencia o de cohesión son buenos, sanos o malos? Sí. Yo creo que más allá de, digamos, la criticidad del concepto o de conceptos afines, como puede ser el concepto de coexistencia, creo que uno de los elementos interesantes en el debate es que emerge con fuerza en los últimos estudios y años en los que se ha dedicado a estudiar la cohesión social, la dimensión subjetiva. Y por lo tanto, esto que llamamos el micronivel de la cohesión social, o aquello que se hace cargo de cómo en una sociedad que generalmente está estructurada de acuerdo a estratificaciones, y que también expresa dimensiones de diversidad y de pluralismo, ¿qué ocurre y cómo se encuentran estas dimensiones en la percepción que tienen los individuos de ser pertenecientes a algo más que sí mismos? Entonces, de alguna manera la cohesión social puede hacerse cargo, más allá de la criticidad del concepto, como digo, se puede hacer cargo, y lo que a mí me parece interesante de esto es que de alguna manera convoca a la pregunta acerca de aquello que identitariamente nos acomuna, ¿no? Y de aquello que seguramente implica profundo respeto por las diversidades y pluralismo. Súper interesante, porque una cosa que estamos viendo y que formaba parte también de nuestras preguntas es cómo en esta sociedad en la que vemos cada vez como a las identidades o microidentidades agrupadas de manera distinta, como se entendían los grandes bloques sociales o pertenecientes a una sociedad, se han ido fortaleciendo. Y si eso colabora o no con la cohesión o con la coexistencia, en pacificidad, ¿cómo está bien dicho? Pacificidad. Es parte también de la cuestión. Ahora, los índices de cohesión social, como se llaman tradicionalmente, o de confianza en el otro, también, que es parte de lo que tú mencionabas, Katia, y también Paula, en Chile
históricamente, o al menos desde que tenemos los últimos registros de las décadas recientes, han sido bajos. Quiero mostrar, porque se acaba de presentar el estudio longitudinal que hace precisamente el COES, que es el centro que estudia conflictos y cohesión social. Quiero mostrar la lámina de confianza. En Chile, un 86% dice que casi siempre hay que tener cuidado al tratar con las personas. La confianza social generalizada, muy bajo porcentaje dice que casi siempre se puede confiar en las personas, y el 6% dice depende, pero un 86% es muy alto, dice que no se puede confiar. ¿Qué relación tiene eso también con los bajos niveles de cohesión social? Lo primero que diría al respecto es que esta idea de confianza, no solo esta confianza generalizada, como uno puede distinguir distintos tipos de confianza, pero esta es un indicador típico que se usa para caracterizar la cohesión. Y en el caso de Chile, esto que muestra el estudio, el SOC, es baja, muy baja, pero es consistente con lo que se observa en otras encuestas. Hoy día mismo el PNUD lanzó un estudio donde también aparecen así niveles muy bajos. Si uno mira otros estudios comparados con América Latina, que es la región del mundo que tiene más bajos niveles de confianza, Chile siempre está en las partes más bajas. De algún modo lo que uno ubica como una sociedad más bien desconfiada en esta figura como de los distantes, aquellos que no conocemos y que de algún modo tendemos a pensar que debemos tener cuidado con estas personas. Perfecto. O sea, Chile está en los niveles más bajos de confianza generalizada, en la región con los niveles más bajos de confianza generalizada. Eso es una afirmación posible. ¿Y eso por qué se produce? ¿Cuál es la diferencia que hay entre nosotros y el resto de las sociedades que muestran mayor cohesión social o confianza generalizada, Katia? Yo creo que, bueno, y lo puede decir también Daniel, la desconfianza es un rasgo de Chile desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Se ha agudizado sin duda, y creo que se ha agudizado y ha encontrado también referentes y justificaciones distintas. Cómo se construye el otro, la desconfianza, no es el mismo hoy que en los años 80, cuando la desconfianza estaba fuertemente afectada por las condiciones políticas del país en ese momento, de lo que es hoy. Entonces, se van construyendo de maneras distintas. Yo pienso que quizá para entender eso uno tiene que volver a por qué es lo que produce confianza o qué es lo que produce desconfianza. Y los estudios muestran que para que tú tengas confianza en alguien, tú tienes que predecir la conducta del otro. La conducta del otro tiene que ser predecible. Y otra cosa que es súper importante es que tú estás seguro de que el otro no te va a dañar. O sea, que no hay una previsión de daño. Y entonces, cuando uno piensa por qué somos tan desconfiados, yo creo que uno tiene que ver esas dos dimensiones. Perdón, ¿y qué incide en esas dos dimensiones? O sea, por ejemplo, que tú tienes que tener confianza. Si yo tengo confianza, digamos, en las empresas, es porque yo estoy segura que puedo predecir su conducta por un lado, pero también puedo estar segura de que su conducta no va a producir un daño. Pero nosotros, cuando tú dices tengo mucha desconfianza, lo que está detrás es decir, no tengo confianza porque lo que pueden hacer puede hacerme daño, o a los políticos, o a mi vecino, o a la figura del extranjero, etc. Una de las cosas que está ocurriendo ahí es que yo supongo que el otro, o sea, no tengo la tranquilidad de la interacción, sino que está la previsión de que el otro me va a dañar. Pero la otra cosa es que yo no puedo prever cómo va a actuar. Cuando yo no sé cómo el otro va a actuar, es decir, que va a actuar discrecionalmente, también tengo muy alta desconfianza. Y una de las cosas que ha pasado en el país en el último tiempo, yo creo que en las últimas décadas, es que uno de los grandes procesos en el país es que muchas de las reglas, normas, códigos, principios que ordenaban nuestras relaciones sociales se han modificado radicalmente sin que nada se ponga en su lugar. Entonces nosotros vamos por el mundo un poco sin poder predecir la conducta de los otros, ¿no? O sea, yo no puedo organizar, cognitivamente no sé qué va a hacer el otro, porque yo podía predecirlo antes, porque bueno, habían reglas, códigos, etcétera, que todos conocíamos y que eso más o menos funcionaba. Creo que eso es lo que habla de la desconfianza hoy. No estoy hablando de los años 80, Perfecto. Era un caso completamente distinto, y eso me sirve para decir que son momentos históricos distintos, y entonces uno tiene esos indicadores que son cuantitativos, uno tiene que tener
siempre el cuidado de desglosarlos y ponerlos históricamente y llenarlos de contenido. Ya, ¿qué son aquellas cosas que hacen que en nuestra sociedad, más que en otras, donde tampoco conocen necesariamente de forma directa a los dueños de una empresa o a las instituciones, hay mayor desconfianza? A ver, yo creo que los procesos que en general impiden a las personas encontrarse, en términos de lo que estaba diciendo Katia, predecir la conducta del otro, tienen una génesis en las formas con las cuales en edades tempranas interactuamos y creamos esos vínculos en los que nos sentimos pertenecientes y nos sentimos también capaces de desarrollar nuestras propias habilidades, ¿no? Y eso, en muchos casos, ha sido también estudiado. De qué manera, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes desde edades tempranas sustentan estereotipos que les impiden atravesar la frontera de sus propios grupos de pertenencia y, por lo tanto, desconfiar de quienes son y pertenecen a un grupo minoritario, pertenecen a otro estrato social. ¿Ya? Justo, perdón, alguien en la introducción preguntaba eso, que es cómo nosotros podemos hacer que nuestros niños, niñas y adolescentes trabajen para formar una sociedad mejor, que es básicamente orientarnos al bien común, que tú lo mencionabas como parte de la cohesión social. ¿Cuáles son esos estereotipos que impiden que efectivamente quieran traspasar esas fronteras y de dónde los heredan? Sí. ¿O de hay dónde una los transmisión, incorporan? es súper interesante porque hay una transmisión intergeneracional en lo que llamamos los procesos de socialización, es decir, vas adquiriendo patrones que tienen que ver con, obviamente, hay mecanismos muy sencillos que son el mecanismo, por ejemplo, del modelaje, ¿no? Tú ves un modelo que generalmente son tus figuras parentales inicialmente, ¿no? Y desde ahí se van anclando y se va construyendo una complejidad en los procesos de socialización, ¿no? Pero ahí yo creo que hay un elemento que es bastante interesante y que tiene que ver con cómo estos prejuicios generalmente se fundamentan sobre atribuciones que hacemos acerca del comportamiento del otro. Los prejuicios sociales que están en el fundamento del maltrato, que también ha sido bastante estudiado en Chile, ¿no? El trato hacia personas que son de grupos sociales más desventajados, que es muy fuerte en Chile, el 41% en una de las últimas encuestas señala haber recibido maltrato por su condición social en Chile, en una encuesta representativa, se ancla justamente en cómo atribuimos al otro la razón por la cual se encuentra en un estrato inferior o en un grupo minoritario. Y generalmente esa atribución es una atribución negativa. No se esforzó lo suficiente, aquí está todo el tema de la meritocracia también de por medio. Y esto, por ejemplo, nosotros acabamos de ahora desarrollar un estudio donde analizamos creencias meritocráticas en niños de 11, 12, 13 años y están muy fundamentadas en los prejuicios que tienen hacia estratificaciones sociales distintas. Además, hacia comunidades más vulnerables, porque pudieran ser los inmigrantes, por ejemplo, en clases sociales más vulnerables. Sí. También, tú me decías algo que quizás nos ayuda a complementar también, a propósito de la pregunta, ¿por qué históricamente, pese a que han cambiado los contextos, la desconfianza sigue estando presente? Y hablabas también eso, lo conversamos fuera de pantalla, y me gustaría que lo pusieras ahora sobre la mesa, que se relaciona precisamente con una sociedad que es segregada. Sí. Pero yo quería también responder a lo que tú habías preguntado antes, que era por qué nosotros y no otros lugares, no otros países, que es como la diferencia con los externos. Y a mí me gustaría decir rápidamente que yo creo que una de las razones es porque Chile se modernizó muy rápidamente en el último tiempo y tuvo una modernización cultural muy importante. O sea, el país ha cambiado y ha cambiado de manera muy importante y muy radicalmente, y ese proceso de cambio, estamos a la mitad de ese proceso de cambio, entonces estamos menos estables que otras sociedades que mantienen sus códigos, sus vínculos, que están cambiando pero sin poner en cuestión todos los principios del lazo social. Nosotros no, porque hemos entrado en un camino, yo creo que entre los años 80, finales de los 80 y ahora, muy violento, que todavía no tenemos salida, entonces estamos en un momento muy inestable, que hace que, como no tenemos esos códigos, sea muy difícil predecir, y además porque cambiaron los criterios a partir de los cuales yo pienso que me haces daño.
hace 60 años atrás habían elementos que yo no consideraba como daño de tu parte porque había naturalizado como parte del trato social. Y hoy no es más eso. Yo no soporto que a mí me trates mal si yo soy una cajera de supermercado y tú eres un cliente. Claro. Eso cambió completamente. Entonces también ahí esa previsión de daño se modificó y se modificó el sentimiento. Yo creo que eso hace una diferencia con otros lugares, no más desarrollados ni menos desarrollados. Otros lugares, hay lugares muy poco desarrollados que sin embargo no tienen estos grados de desconfianza como los que tenemos acá. Eso cuando comparamos con otros. Cuando nos comparamos con nosotros mismos históricamente, yo creo que una de las razones tiene que ver en esa definición que yo acabo de dar, que es que la confianza te requiere, como te requiere estos dos elementos, bueno, es fuertemente afectada cuando tienes una sociedad que, como se ha mostrado acá en términos históricos, para el caso de Chile, es una sociedad que ha sido históricamente extremadamente verticalista, jerárquica, con grandes desigualdades y con una vida social, una estructura de la relación social entre los grupos sociales marcada por enormes distancias y como una dificultad muy grande que el principio de igualdad participe en las interacciones sociales ordinarias, en las maneras en que yo me he dirigido al cajero o a la cajera en el supermercado, a la persona que me atiende, etc. Ese principio de igualdad que llegó en el siglo XIX apareció retóricamente, pero nunca logró nunca entró en esta concepción de las relaciones. Entonces tenemos una distancia enorme entre grupos sociales, una distancia real, segregación espacial, y una distancia enorme simbólicamente, y también una experiencia de la discrecionalidad de los sectores más privilegiados respecto a los otros, la discrecionalidad en términos de cómo se aplica la ley, no la ley, pero cómo se aplica la ley, cómo reparto los bienes, cómo uso los privilegios o no uso los privilegios. Es una experiencia histórica, pero que sí tengo que decir que hay momentos en que este sentimiento y que esta cuestión toma formas a veces más políticas, más vinculadas con lo político, como en los años 80, o mucho más hoy, que tienen que ver con cuestiones más de lazo social mismo y de vínculos sociales, etc. De hecho, quiero mostrar una gráfica que refleja precisamente, que es parte del estudio, que se relaciona con la percepción que tienen los distintos estratos sociales respecto del trato que reciben de la autoridad de las fuerzas del orden, de Carabineros. La experiencia respetuosa, la perspectiva que tiene una persona sobre la experiencia y el trato respetuoso por parte de Carabineros. Y según clase social, el 80% de la clase alta dice que casi siempre o siempre, versus 45%, es casi la mitad de la clase baja o media, que es algo que recuerdo, Daniel, también estaba presente en el Desiguales, en el libro, en el estudio sacado por el PNUD, justo antes, en el momento, ese mismo mes del estallido social, donde el trato, la diferencia de trato era lo que más reclamaban las clases. ¿Cómo podemos, porque quisiera concentrarme en esta otra parte del programa, en cómo revertimos? Yo creo que más o menos hemos dejado claro cuál es el estado de la situación en Chile. ¿Dónde encontramos experiencias donde esto nos sucede y podemos quizás encontrar patrones que nos permitan replicarlos? O sea, una primera cosa que a mí me gustaría decir al respecto es que este patrón que aparece como por clase social o por nivel educacional, que conecta con lo que decían Paula y Katia previamente a propósito de una sociedad muy estratificada, también aparece en términos de confianza. Las personas más educadas confían un poquito más, aparecen en la experiencia de trato, se sienten mejor tratadas por la autoridad, confían más en los vecinos respecto de personas con menor. Entonces, de algún modo, esta dimensión de la estratificación o de la segregación social y la experiencia respecto de las dimensiones de la cohesión son súper relevantes y que de algún modo, así como uno las puede observar consistentemente. Pensando un poco en el qué hacer. O donde uno identifica que hay oportunidades o donde sí se producen estos lazos o están más fortalecidos esos lazos. O sea, más allá como de identificar los espacios, diría que hay una serie como de condiciones habilitantes que son necesarias para que de algún modo estas dimensiones puedan mejorar.
Algunas tienen que ver con la dimensión más política, más institucional, mecanismos de procesamiento de conflictos, formas institucionales que estén legitimadas, que de algún modo permitan que se produzca igualdad de trato, permitan que se produzca mayor confianza o predictibilidad, por ejemplo, del comportamiento de las instituciones por un lado o de las personas desconocidas por otro. Esa es una dimensión. Hay otra dimensión que conecta un poco con lo que decía Paula respecto del rol en edades tempranas. Y es la dimensión como de socialización política, educación cívica y ciudadana, si uno quiere. La escuela es un espacio privilegiado para esto. Y ahí hay como dos grandes familias como de procesos de socialización. Uno tiene que ver con la formación más bien sistemática, más bien así como en términos de cómo los estudiantes o cómo se enseña acerca de la sociedad en la que vivimos. Esa es una dimensión que uno puede decir que es una dimensión más teórica. Tiene que ver con entender la complejidad del sistema político, cuál es el rol de las instituciones, qué esperar de cada institución. De algún modo, esa es una dimensión. Y se ha visto que, por un lado, eso tiene buenos resultados y, por otro lado, ecualiza mejor. Es decir, es capaz de compensar las desigualdades de origen mejor que una segunda perspectiva que está mucho más orientada como al ejercicio participativo, que también funciona bien en términos de niveles, mejora niveles, es decir, conectarse, acciones como de trabajo en la comunidad, mejora los niveles, pero no necesariamente ecualiza las desigualdades de origen. Entonces, de algún modo, ese es un espacio, creo yo, privilegiado para poder trabajar esto, poder identificar actividades y hacerlo como de manera más masiva desde edades tempranas, finalmente. Ahora, entiendo que en el estudio hay como un fenómeno que marca una diferencia en el estudio del... voy a decir el nombre, ¿cómo se llama? El estudio longitudinal. El SOC. Claro. Estudio Longitudinal Social de Chile. Perfecto, que acaba de presentar el Centro COES y que nos da también una oportunidad para pensar qué es lo que pasa ahí y cómo lo exportamos quizás a otras experiencias sociales y que tiene que ver con el vínculo con los vecinos. Háblame de eso. Ok, es un contraste respecto de la confianza generalizada o la confianza en personas. Lo que observamos ahí es que cuando se le pregunta a las personas acerca de si confían o no en sus vecinos, la mitad de la gente, un poquito más del 50%, dice que los vecinos son confiables. Entonces nos muestra este contraste, por un lado, una baja confianza en otros desconocidos y un nivel intermedio de confianza en los vecinos. Lo que el vaso medio lleno es que de algún modo aquí Chile es capaz de producir como niveles de confianza en los cercanos. El vaso medio vacío es que igual la mitad de la gente no confía en sus vecinos. Es solo el 50%. Esa es una dimensión. Me parece a mí que es un contraste de una especie como de paradoja. Pero esto también tiene una serie como de caracterización a propósito de los mecanismos de segregación. Confiar solo en los cercanos y no en los distantes también es un mecanismo de segregación. Funciona como tal. De algún modo se llama así como construimos bien los lazos fuertes, pero muy mal los lazos débiles, los lazos con aquellos que están más distantes y que no logramos ver y reconocer. Entonces, esa característica es muy típica como de sociedades un poquito más segregadas. En el fondo yo me preguntaba mientras escuchaba a Daniel, ¿qué está primero, el huevo o la gallina? ¿No? Porque en la interpretación de por qué estos lazos se están debilitando y la confianza se debilita... Se refería, por si alguien se perdió la parte anterior, a los cercanos, a los conocidos versus los distantes, lo que también tiene que ver con una sociedad segregada. Decía. Exactamente, porque en el fondo nadie confía en quien no conoce, ¿no? Entonces, el disminuir los niveles de incertidumbre en la relación con el otro y predecir, de lo que mencionaba antes Katia, su comportamiento, tiene que ver con conocerlo, ¿no? Pero no necesariamente... Si no tenemos encuentro, no es lo único. Pero además me refiero a que no necesariamente a conocerte personalmente, porque cuando estamos hablando de instituciones, por ejemplo, que en otros países, o las mismas empresas como instituciones que tú lo mencionabas como ejemplo, yo espero que actúen de cierta manera porque hay una lógica normativa que quizás está presente ahí. Entonces, lo de conocer no se refiere exclusivamente a conocerte personalmente. Evidentemente, claro. Sin embargo, en términos de grupos sociales y de interacciones entre personas que pertenecen y que están anidadas en grupos sociales, es importante reconocer cómo sociedades donde hay más segregación, el encuentro es mucho más difícil y por lo tanto las barreras aumentan porque obviamente las desconfianzas se anidan en esa imposibilidad de decodificar el mundo del otro, de empatizar con el mundo del otro, de encontrarlo efectivamente. ¿Y dónde están en esas sociedades más desarrolladas que tienen mayores lazos de cohesión social esos espacios de encuentro que
están presentes en una sociedad donde también hay ricos, donde también hay clase media, donde también quizás hay clases más vulnerables, sí considerando que la desigualdad en Chile, Costa Rica, México, los países más desiguales de la OCDE. Sí. ¿Tú querías...? Pero a mí me gustaría sacar esto de los países desarrollados y los países no desarrollados. Un gran debate en los países desarrollados hoy es el problema de la soledad. Y hay países que han instalado su Ministerio de la Soledad, que yo encuentro que es un indicador más allá de la desconfianza, porque hay muchos elementos que te hablan de cómo esa coexistencia social es una coexistencia social que puede ser relativamente virtuosa, relativamente pacificada y relativamente consensuada y consentida por las personas. Entonces yo creo que hay que sacar en esa discusión el desarrollado y el no desarrollado. Hay sociedades que consiguen hacerlo, cada sociedad tiene desafíos distintos, tiene herramientas distintas y tiene desafíos que se presentan de manera distinta por razones históricas. Entonces, a mí me gustaría solamente hacer esa salvedad porque me parece, si no, uno tiene la impresión de que uno está en falta y que uno tiene que llegar a algún lugar y creo que no. Lo que creo que es importante es entender por qué hoy tenemos tantas dificultades. Mi punto es tenemos muchas dificultades por buenas razones, porque el país está cambiando y porque vamos a tener que vivir un buen rato con esta incertidumbre sobre nuestras relaciones sociales, porque estamos... En los últimos 20 años está habiendo un proceso de nivelación de los grupos sociales en términos al menos de relaciones y de formas de trato. En los años 2000 yo hice una investigación que tenía que ver con esta cuestión sobre la desigualdad de las formas de interacción de las personas. Así que no es un tema cercano al estallido, es un tema anterior al estallido. Y esas investigaciones mostraban desde ya cómo en realidad estamos transformándonos y lo que en el fondo estamos tratando... La sociedad como tal está empujando para emparejar la cancha en términos de esas relaciones sociales. Pero eso nos trae un montón de problemas y eso nos trae nuevos desafíos. Ya, a ver, quizá, déjame entender algo. Instituciones, y quiero solamente mencionar rapidito, por ejemplo, en el caso de la autoridad, como todo esto se está moviendo, la autoridad perdió piso, esa autoridad que teníamos. Y hoy tenemos instituciones súper complicadas. Tenemos que llorar porque las instituciones están complicadas, sí, no. Por un lado sí, pero por otro lado, lo único que tenemos que verlo, para ver todo esto menos dramáticamente, es ver, está cambiando el país, entraron exigencias más democratizadoras sobre las relaciones y tenemos que hacer con eso algo, tenemos que resolverlo de alguna manera. Yo creo que ese es el desafío para no entrar en una cosa más como esencialista de el país ha sido siempre desconfiado. Esencialista, asistencialista y también, como tú bien señalabas, no mostrar que el camino es el de los otros, porque el camino de los otros también está presentando sus problemas. De hecho, tenemos un programa, un capítulo hecho sobre soledad. Lo hicimos hace muy poco, que mucho tiene que ver también con la relación con los vecinos, cómo hay que fortalecerla, en fin. ¿Cuáles son los caminos? Nos queda poquito de programa. Les voy a pedir eso para ustedes. Paula, partamos por ti, porque también hay una lógica en la que tú trabajas que tiene que ver con los comportamientos prosociales, de vincularse con el otro, que tienen sus dos caras de la moneda. Sí. Los comportamientos prosociales son comportamientos que en general han sido reconocidos como el fundamento de la cohesión social, ¿sí? Es decir, todos aquellos comportamientos en los que establecemos vínculos de cooperación, empatizamos, cuidamos a los otros, consolamos, etc. Estos comportamientos en general en sociedades altamente estratificadas han mostrado no necesariamente llevar a la cohesión social, porque pueden aumentar la diferencia de estatus entre quien ayuda y quien recibe. La asistencia. Exactamente. Entonces, el paternalismo. Claro. Y lo que hemos visto en algunas investigaciones que hemos desarrollado en contextos escolares, con adolescentes, con niños, con jóvenes, es que si estos comportamientos no van acompañados de creencias de igualdad y de actitudes asociadas a la igualdad, no producen un ambiente con mayor sentido de pertenencia, ¿ya? Yo comparto claramente que hablar hoy de sociedades desarrolladas no aplica, digamos, sobre todo porque, pero sí creo que es importante cuestionar qué ocurre en la relación, porque nosotros tenemos y podemos ofrecer espacios para mayor desarrollo de estos comportamientos prosociales,
para... o mayor encuentro. Para mayor encuentro, para mayor participación, para etcétera, ¿no? Entre distintos. Sí, y yo creo que espacios privilegiados obviamente los conocemos, los espacios más micros seguramente, los espacios más de ecologías más cercanas pueden ser espacios en los que esto gradualmente se va formando para después llegar a los desconocidos y a los... Pero lo que también creo es que esto tiene que ir de la mano con políticas en las que, si bien no hablemos de países más o menos desarrollados, pero sí hablamos de países en los que la relación de distribución es más virtuosa y hay más salud de democracia. A ver, explícalo más, por favor. Porque, en definitiva, la cohesión social y la desigualdad tienen múltiples niveles, uno de ellos es el más subjetivo, pero también hay niveles más estructurales. En una sociedad en la que las oportunidades no son las mismas para todos, ¿no? Y aquí hablamos de sociedad de bienestar, de estado de bienestar, etcétera, de derechos sociales, etcétera, hay también que cuestionar la relación que eso tiene con los vínculos que establecen y el trato que se establece entre ciudadanos. Cuando hablamos de estado de bienestar, hablamos de aquellos países que invierten mayor gasto social, por ejemplo, en educación pública, salud pública, que sean esos lugares donde se encuentra la sociedad y sus distintos estratos. Y donde la distribución de las oportunidades y de los espacios de encuentro está más simétricamente repartido. Daniel, tú hablabas también ya hace un rato de la escuela como un espacio precisamente virtuoso para generar mayor orientación al bien común, lo voy a definir así, más que grados de cohesión social y coexistencia. ¿Qué otras te parecen a ti oportunidades que se pueden efectivamente utilizar para aquello? O sea, una dimensión, creo yo, pensando un poco en niveles, lo que menciona Paula, en la dimensión más micro, como cuáles son las actividades, tiene que ver con la experiencia más cotidiana de las personas respecto de la ciudad, por ejemplo. Si un niño puede moverse en el metro sin que los padres estén preocupados con sensación de peligro, eso como que claramente no ayuda. Es, de algún modo tiene que ver con construir la ciudad en una versión menos segregada de lo que es. Chile también está muy alto en los estándares de segregación. Eso nos lleva como a la dimensión más política, que tiene que ver con condiciones habilitantes que de algún modo están en el sistema, que posibilitan que estas cosas sucedan, que la gente confíe más, que se confíe más en las instituciones. Los partidos políticos tienen un rol muy importante que hacer en esa dimensión. Chile tiene alrededor de 27 partidos políticos, si no me equivoco en el número, puede haber cambiado porque cambia muy rápido últimamente, y 500.000 personas afiliadas a esos partidos, no suman eso. Entonces, la verdad es que en términos como de instituciones que son capaces de procesar conflictos, es muy poca la capacidad que tienen al respecto. Y esa es una dimensión en términos de estructura política muy relevante. Perfecto. Perfecto, nos vamos a ir a la última pausa y a la vuelta a sus comentarios finales y sobre todo de la perspectiva positiva que tú decías, con la que hay que enfrentar quizás este momento como una oportunidad. Vamos y volvemos. Mecanismos para efectivamente obtener oportunidades. Vamos a cerrar, lamentablemente, último capítulo de la temporada, pero a través de Tele 13 Vivo y también de Canal 13 y de Spotify y de nuestras plataformas. Usted puede encontrar todos los capítulos de esta temporada, pero antes de cerrar, sus reflexiones en torno a las oportunidades estábamos. ¿Dónde hay que poner quizás ahí el ojo, Katia? Bueno, yo creo que la sociedad está en una sociedad que ha cambiado mucho, pero esto se va a cambiar por experiencias. Son experiencias que, por supuesto, tienen que ver con dimensiones estructurales, pero yo creo que las instituciones, el Estado y la propia sociedad, creo que tendría que poner el ojo a entregar algunas experiencias o a mover algunos lugares. Uno es la vuelta de lo colectivo y de la experiencia de lo colectivo, que no es solamente política, pero hay una cosa del individuo y de yo solo y el esfuerzo que yo creo que es muy erosiva. La segunda cosa que yo creo que es extremadamente importante también es reintroducir un discurso sobre el placer. Tenemos un discurso que no tiene lugar para el placer, y una vida social sin placer es una vida social que pena en producir lazos, en producir vínculos, en producir apegos, en producir pasiones. Hay que ponerle más ojo a la sociabilidad. La sociabilidad es extremadamente importante. Según la encuesta de bienestar social del 2001, alrededor del 40% pensaba que estaba completamente insatisfecho con su vida social o le era indiferente. Y es mucha gente con
la encuesta bicentenario muestra que las personas tienen 1 o 2 amigos, y mis investigaciones cualitativas muestran que es un tema central. El mundo de la sociabilidad, que no parece ser un mundo importante para todo lo que nosotros conversamos en la vida, porque no nos tenemos ni el espacio ni el tiempo, ni tampoco la legitimidad social de poder llevar. La cuarta cuestión, creo que las instituciones tienen que pensar fuertemente en que el país cambió, que los principios relacionales cambiaron y tienen que hacer un esfuerzo para transformarse y ponerse en ese lugar, incluyendo la cuestión de la mixidad, pero también cuestiones como cómo ejercer la autoridad hoy, cómo establecer las relaciones unos con otros, cómo se da la construcción de la confianza. Y lo último, la política, por supuesto. Allí yo tengo investigaciones recientes y yo creo que es un tema extremadamente importante el hecho de que este país es un país fuertemente politizado, pero sin identificación a la política institucional. Y esas son fuerzas sociales que tenemos que encontrar una manera de canalizar, porque son fuerzas sociales. Paula, tu reflexión. Nadie aprende a interesarse por el destino de la comunidad o a construir lo colectivo si antes no ha sido capaz de interesarse por quien tiene al lado, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que rehabitar los espacios de las interacciones con un sentido con una intencionalidad particular. ¿A qué me refiero? En una sociedad fragmentada como la nuestra, segregada territorial y simbólicamente como la nuestra, tenemos que tomar decisiones acerca de quién queremos estar cerca, ¿no? Para poder cruzar las fronteras, pensando sobre todo que una sociedad con mayor cohesión social o con mejores índices o lazos que subjetivamente impactan a la persona, es una sociedad donde también estamos mejor en términos de nuestra salud mental, en términos justamente, como se decía antes, de nuestro bienestar. Bienestar colectivo y bienestar individual no son dos carriles paralelos. Entonces, ¿cómo los conectamos? Creo que eso implica habitar nuevos espacios de interacciones en las que no solamente ejercemos, digamos, una presencia pasiva, sino que a dónde queremos estar para poder atravesar las fronteras de nuestros grupos de pertenencia y cuáles son las oportunidades que tenemos para aquello. Yo creo que las agencias de socialización como la escuela, la familia, debiesen de alguna manera poder enfrentar ese desafío con un sentido de urgencia. Una frase final. Sí, quería decir 3 cosas, así, porque una frase me va a colgar de Pablo. Yo creo que el desafío en el sistema educativo es importante, que enseña a navegar bien las complejidades de la sociedad moderna, de modernización acelerada además, navegar como la vida digital, entender cómo funciona el sistema político y sus complejidades. Esa es una dimensión. La segunda, identificar amenazas que puedan como entorpecer aún más, por ejemplo, el desarrollo y la confianza en vecinos. Estoy pensando sobre todo en la dimensión de seguridad. Y una tercera tiene que ver con identificar por qué, a pesar de que los niveles de confianza institucional son muy bajos, hay ciertas instituciones que todavía contienen como grados de legitimidad importantes. Estoy pensando, por ejemplo, la validación que en Chile se ha hecho del sistema electoral y también una revitalización de la autoeficacia y la importancia de votar y de involucrarse en ese tipo de procesos. Perfecto. Muchas gracias. Muy interesante el programa, Daniel, Katia, Paula, con el que hemos terminado esta temporada. Les agradezco mucho y, como siempre, a ustedes también por acompañarnos en cada capítulo de Hablemos de Chile, que recuerden, nos pueden encontrar en todas esas plataformas y, por supuesto, compartir también, porque todo lo que hablamos aquí, por supuesto que es de utilidad. Muchas gracias a ustedes y seguimos presentes con las repeticiones de cada uno de los capítulos de esta y otras temporadas a través de Canal 13C y de Tele 13 Vivo. Que estén bien. Chao.